reclamo acerca de lo que plantea la reforma constitucional y las leyes secundarias, que quieren estar atentos a las leyes secundarias, reglamentarias, porque no todo puede estar en la Constitución, no puede estar en la Constitución, en el artículo 3, la relación laboral, eso tiene que ver con las leyes secundarias, pero se hizo el compromiso de que ellos puedan, no solo esta sección sindical, sino todos los maestros, conocer y participar, dar su punto de vista sobre la elaboración de las leyes secundarias y de los ordenamientos que derivan de la reforma constitucional. Entonces, fue muy alentador esto, porque se pensaba que todo el movimiento era por las plazas, por volver a traficar con las plazas. Esto lo manejaban incluso los que apoyaban la mal llamada reforma educativa, que toda la oposición era porque se quería regresar al pasado de la venta de las plazas. Pues no, no es eso lo fundamental. También se aclara que el propósito es modificar la reforma impuesta y se tienen que mantener términos, conceptos técnicos, porque una demanda es de que no se quiere que quede nada de el lenguaje neoliberal, y eso pues yo estoy de acuerdo también, pero poco a poco tenemos que regresar, ¿sí?, a un lenguaje nuevo, porque esa jerigonza neoliberal además es contraria al buen castellano, y se fueron introduciendo términos, ¿sí?, que no corresponden a la realidad. Ellos hablan de que son términos, palabras, lenguaje tecnocrático, y sí, en efecto, tenemos que buscar eso, de modificar hasta los términos, pero ahí vamos a ir poco a poco. Si no se va a usar el término evaluación, ¿cuál es el equivalente? Capacitación, no, puede ser formación, pero eso se tiene que ir resolviendo. Entonces, como en la redacción hay algunos términos así, pues también hay esa inconformidad. Pero bueno, eso se va a atender también poco a poco. Vamos a ir cambiando hasta el lenguaje neoliberal, toda esa herencia, ¿no?, que dejaron, porque fue una influencia completa, que incluyó todos los ámbitos de la vida pública. Es una nueva economía, una economía de élite que se impuso, ¿sí?, acompañada de una política de corrupción
con una política asistencialista en lo social y con esta terminología, ¿no? Muy neoliberal. Todo esto tiene que irse modificando. Hay una palabra nueva, precisamente, que se llama, o que se usa, ¿no?, para la descripción de los hechos. Dice la nueva narrativa. Entonces tenemos que hacer una nueva narrativa. Porque tenían desconfianza y hacía falta más información, y se aclaró y se avanzó bastante. Y yo les agradezco a los maestros que tengan esta actitud de diálogo, porque ese es el mejor camino para resolver los problemas. Entonces, eso, decirles que va caminando. Lo otro, informarles, es de que hoy vamos a estar con los banqueros de México, vamos a estar en la convención de banqueros en Acapulco y les invitamos porque ahí vamos a hacer algunos planteamientos para que mejore este servicio en beneficio de los mexicanos, para que podamos lograr con la participación de la banca un mayor crecimiento económico en el país. Eso son los dos temas que tenemos. Vamos a hacer un planteamiento sobre eso, pero más enfocado a la competencia. Les adelanto, creo que un factor importante en la cuarta transformación es el auspiciar una mayor competencia. Sobre eso quiero hablar. Más que reglamentar, regular, que exista más competencia, menos concentración en las actividades económicas, es decir, que no haya monopolios, que haya libre comercio y una verdadera competencia, una auténtica competencia. Eso va a ayudar mucho. Es parecido a lo que sigue siendo válido en el manejo de la prensa, de los medios. Una divisa, un criterio de los liberales que se le atribuye a Sebastián Lerdo de Tejada, de que la prensa se regula con la prensa. Aplica igual para los bancos. Los bancos se regulan con los bancos. La competencia. Cuando no hay democracia, cuando no hay competencia, hay abusos. ¿Por qué mejoramos bastante en el terreno de las comunicaciones en los últimos tiempos? Porque
hubo más libertad con las benditas redes sociales. Se abrió más la información, menos censura, menos control, más libertades. Y en estos casos hasta vale la pena pagar la cuota de los excesos. Es mejor que haya libertad en abundancia, en demasía, que sobre la libertad, a el control, al cerco informativo. Entonces, eso nos ha ayudado mucho para mejorar la vida pública del país, no solo las redes sociales, también los medios convencionales, los periódicos que se mantienen con distintas orientaciones. Hay pluralidad en la prensa escrita y eso hay que mantenerlo. Hay un abanico de posturas en la prensa mexicana, desde periódicos con una postura más liberal hasta periódicos con posturas conservadoras, pero hay todo el abanico. En la radio, lo mismo. Esa es de los medios la reina de la libertad de expresión, la radio. Existe en los medios convencionales y la misma televisión también compite y cada vez compite más. Entonces, eso es lo que aplica también para el caso de los bancos, que no haya monopolios, que un banco o dos o tres no se queden con todo el mercado. Entonces, eso considero que no se resuelve reglamentando, regulando. Eso podría quedar como una última instancia, un último recurso, pero hay otros. Y el más importante es el que se permita que haya, si es necesario, más bancos, todos los que se requieran. Y si hay competencia, esto va a ayudar a bajar comisiones. Hoy quiero convocarlos de manera muy respetuosa a que bajen las comisiones con competencia, que voy a estar asistiendo. El año próximo voy a ir y quiero entregarle un reconocimiento a la institución bancaria que tome la iniciativa y lleve a la práctica un plan para cobrar menos a nuestros paisanos migrantes que envían remesas a sus familiares. Si compiten en eso y hay resultados, sería algo de reconocer.
estamos hablando de 35,000 millones de dólares al año de remesas. Ese es un tema. Lo otro que también les voy a plantear, ya les estoy adelantando todo. Una más, la inclusión financiera, que no es posible que haya tanto atraso en nuestro país en cuanto a la inclusión financiera. No existen bancos en la mitad de las cabeceras municipales del país. Entonces, tienen que ampliarse, tienen que extenderse, y esto va aparejado de la conectividad. Fíjense, ayer estuve en Guelatao. Ayer ese pueblo histórico fue para nosotros la capital del mundo, porque ahí nació el hombre que encarna la dignidad en el ejercicio de la función pública, en el ejercicio de la política. Y no hay comunicación por telefonía móvil en Guelatao, en el pueblo donde nació el mejor presidente de México. Y sí, en la época en que salió pequeño, a los 12 años, Juárez, a Oaxaca, pues estaba muy lejos. Pues más de un día de camino, pero ahora se hace pues, una hora de camino, hora y media, cuando mucho, de Oaxaca a Guelatao. Nos estamos hablando de el pueblo más apartado de Oaxaca. Hay pueblos que para llegar, municipios de Oaxaca, que hace uno de Oaxaca 12 horas para llegar a la cabecera municipal. Pero aquí estamos hablando de Guelatao y no hay comunicación por teléfono. No sé, los que me acompañaron mandaron información, no se pudo mandar información. En todo ese distrito histórico de Ixtlán son 26 municipios, solo en 4 hay comunicación por teléfono móvil, en 4 cabeceras de los 26 municipios. En 22, nada. Entonces, eso lo quiero plantear también ahora. O sea, ¿cómo resolvemos conjuntamente que haya conectividad, que haya comunicación, que haya internet y que al mismo tiempo haya inclusión financiera? Porque solo Oaxaca recibe cerca de 2,000 millones de dólares al año en remesas y
quienes reciben esos apoyos que envían familiares de Estados Unidos fundamentalmente, pues viven en esas comunidades, en esos pueblos. Entonces tienen que ir a Oaxaca. ¿Por qué no se acercan esos servicios? Ese es un plan que nos importa plantear y no es contrario a sus propósitos de desarrollo, de expansión. Ahí está, en ese México profundo, ahí está una gran riqueza, es la riqueza de la pobreza, de los abandonados. Ahí están los recursos naturales, ahí están los bosques, ahí está el agua, ahí están las minas, ahí está el petróleo, en los pueblos más apartados y los pueblos originarios, ahí está la cultura. Entonces, necesitamos avanzar en el desarrollo, no seguir centralizando el crecimiento económico en las grandes ciudades y contribuir a integrar, a modernizar desde abajo al país. Esos son de los temas que vamos a plantear el día de hoy. Buenos días, presidente. Yo quisiera preguntarle, el día de ayer el Senado pues echa abajo las ternas que usted mandó para la Comisión Reguladora de Energía, debido a que pues evidentemente incluso los mismos candidatos reconocieron que desconocen este tema de la Comisión Reguladora de Energía. Saber si ya tiene pensadas quiénes van a ser los nuevos perfiles, si va a optar por repetir algunos de ellos y pues cuándo podría estarlas mandando. Vamos a enviar de nuevo las ternas el día de hoy. Ya tenía preparado el plan B. Hoy mismo van de regreso las ternas. Pues todos aprobaron. De las 4 ternas, en cada una de las ternas hubieron quienes sacaron mayoría, pero se trata de mayoría calificada. O sea, todos estuvieron a 2 votos, 4 votos. Se fueron conmigo unos senadores que si hubiesen estado ahí, pues hubiesen votado seguramente, ¿no? Posiblemente, a lo mejor, por nuestras propuestas. Entonces se quedaron a 2 votos porque no es mayoría simple, no es la mitad más 1. Entonces es mayoría calificada, son 2 terceras partes. Entonces, de las 4 ternas, pues hubieron en todos los casos quienes les faltaban 2, 3 votos, 4 votos. Esos, pues, van a repetir, porque ganaron en votos, pero no obtuvieron mayoría calificada. Y vamos a hacer otras propuestas. Son muy buenos los 12, muy buenos. Lo que sucede es que hay un cambio también, ya no tienen el mismo perfil de antes. Y no quiero mencionar cuál era el perfil,
que dominaba antes. Y además, otra cosa, no vamos a caer en lo mismo de la negociación de los enjuagues que se hacían. A ver, te toca uno a ti, otro a ti, dos para mí. El que parte y reparte se queda con la mayor parte. Ya no, se acabó el juego ese. Entonces, hubo ahí alguna insinuación en el sentido, cámbienle y proponemos nosotros y todo sale bien. No, no, pues ustedes son mirones profesionales. Ustedes investigan todo, saben todo. O sea, yo doy indicios, pero ayúdenme también ustedes, ¿no? O sea, bueno, entonces no es así, ya se acabó eso. Qué bien, en ejercicio de su autonomía, de su libertad, el Poder Legislativo dice no. Entonces hay un procedimiento legal. Nosotros cumplimos con lo que ellos resuelven. Ellos están actuando muy bien. O sea, y el hecho de que se rechacen las ternas, pues es un buen signo, una buena señal. Eso antes era raro de que se diera. Imagínense que le rechazaran una terna al presidente. No era común, a lo mejor sí se daba, pues, pero no era una práctica normal, no era la regla, era la excepción. Entonces, ahora que se rechazan, ahí van otros, igual, con el mismo perfil, técnicos, que porque no tienen experiencia en asuntos de el manejo de la regulación en el sector energético. ¿De dónde vino eso de la regulación del sector energético? ¿Desde cuándo? Pero lo más importante, ¿ha funcionado? Los encargados de estos organismos han actuado con rectitud. Está muy bien el sector energético a partir de que crearon todas estas estructuras. ¿Cuál es la experiencia entonces? Entonces estamos optando por técnicos que conocen del sector energético y sobre todo estamos optando por gente honesta, incorruptible. Es que hay, no vayan a pedir nombres porque también les corresponde hacer la investigación, pero hay consejeros de estos organismos que firmaron, por ejemplo, la compra de la planta de fertilizantes, esa que costaba cuando mucho $50 millones y pagaron $500 millones. ¿Esos son los que queremos? Ya no. ¿Esa es la experiencia? ¿Esos son los expertos? Ya no. Tenemos ya que renovar todos esos procedimientos y es lo que estamos haciendo. Y muy bien el Senado, muy bien los senadores de todos los partidos que hacen valer que son un poder independiente, autónomo.
Y en un segundo tema, presidente, hace 2 semanas el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera nos comentaba que tenía al menos 50 casos de irregularidades o presunta corrupción en el tema de la compra de medicamentos. Dijo que una vez que pasara su informe de los 100 días de gobierno lo iba a presentar, que involucraba incluso directamente exfuncionarios de la administración pasada. ¿Sí se va a realizar este informe? ¿Tienen los elementos? ¿Qué información tiene usted? Todo lo que se tenga de información sobre irregularidades, sobre presuntos delitos, se tiene que desahogar, se le tiene que dar curso, tiene que ir a la instancia judicial correspondiente. Entonces, le voy a pedir al director de Inteligencia Financiera que les informe sobre esto la semana que viene y sobre otros temas, o sea, todo lo que se sepa sobre presuntas irregularidades que se dé a conocer, para que no solo esté en las instancias judiciales, sino también en la opinión pública, nada más cuidando lo del debido proceso, para que no estemos otorgando elementos a favor de presuntos delincuentes. Entonces, que cuidemos eso, pero que se transparente todo. La regla de oro de la democracia es la transparencia. Gracias. Soy Giovanni Rivera Huerta, corresponsal de Estrella TV en Los Ángeles. Más que una pregunta, tengo una encomienda, una carta que fue escrita por los padres de Mario Aburto. Yo he realizado una investigación en los Estados Unidos donde a través de esta carta le piden que por favor reabra el caso Colosio. Ellos confían mucho en su palabra, en la transparencia que ha dado usted a este nuevo gobierno y al país, y ellos me han confiado en darle esta carta personalmente a usted, ya que ellos están en los Estados Unidos y en un futuro les gustaría regresar a este país que los vio crecer a ellos y a sus hijos. Si me permite, me gustaría presentarle la carta. Gracias, señor presidente. Es la carta y ese es el trabajo periodístico que hemos hecho. Le agradezco mucho por su tiempo, señor presidente. Gracias. Bueno, pues yo voy a leer esta carta y la voy a turnar a la secretaria de Gobernación para ver qué procede desde el punto de vista legal. Y también, señor presidente, me gustaría saber, en cuanto a la investigación de Colosio, mañana se realizan los 25 años del asesinato del candidato. ¿Qué opina usted sobre las investigaciones que se han realizado por 4 fiscales que han dejado más preguntas que respuestas? Pues tiene que seguirse indagando sobre el caso. Puedo decir 2 cosas. Una, que lamenté mucho y sigo lamentando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Lo conocí y nos vimos 2 días antes de que lo asesinara. Un día como ayer, un 21 de marzo, cenamos en casa de una amiga común de la licenciada Clara Hushman. Cenamos el 21 en la noche y él al día siguiente salió a la gira. Estuvo, creo que en Sinaloa, en Baja California Sur, y luego el 23
Tijuana. Entonces, muy lamentable este asesinato, y por eso no debe de olvidarse y tiene que seguirse preguntando qué pasó realmente, todo lo que queda sin contestar sobre este crimen. Se dice que cuando se trata de crímenes de Estado siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar, hay que insistir, que esto no quede impune en el caso de que se tratara de un crimen de Estado. Crímenes de Estado, pues han habido otros, no solo en nuestro país, en el mundo. Un crimen de Estado famoso es el del presidente Kennedy. Se sigue investigando, se sigue hablando sobre este crimen de Estado o supuesto crimen de Estado, para no ser tajantes, pero sí son expedientes abiertos, sin duda. Y, señor presidente, disculpe por tomar la palabra. ¿Qué le responde a la familia Aburto? ¿Cuál es el mensaje de Vamos a leer su carta, ¿sí? Y que en México hay libertades y hay un auténtico Estado de Derecho, o sea, que ya no hay Estado de chueco, hay Estado de Derecho. Entonces, que se van a revisar estos documentos, la carta, la investigación que hacen ustedes, y vamos a proceder en lo que podamos, también con toda claridad, en el marco de la legalidad, decirles esto procede, ya no podemos, porque no hay posibilidades legales, para no generar falsas expectativas. Todo esto que ha venido sucediendo, de cómo durante 25 años no se consideró en México delito grave la corrupción, porque se modificaron las leyes en 1994, se quitaron delitos que eran considerados graves, todos los relacionados con la corrupción, se hizo exprofeso, y 25 años se estuvo hablando de combatir la corrupción, 25 años engañando con chivos expiatorios, cuando no había un marco legal para combatir la corrupción. Al que caía de la gracia del régimen y había consigna de apretarlo o de apretarle, le tenían que buscar el acusarlo de lavado de dinero. Hubo un caso
de injusticia, pero además de cinismo, de burla, cuando a maestros de Oaxaca los acusaron de lavado de dinero en la pasada administración, el pasado gobierno. O sea, claro que por consigna de mero arriba y Secretaría de Gobernación. Imagínense el responsable de la educación pública de México actuando así. El nivel moral, el nivel ético maestro dirigente del Movimiento de Oaxaca, que lo conozco, carcelan, lo llevan hasta un penal de los llamados de alta seguridad, acusado de lavado de dinero. Maestro humilde, que me consta, pues, nombre honesto, pero para reprimir, para someter, para imponerse, para represalia, utilizar el aparato en contra de los considerados opositores o adversarios. Eso se acabó. Yo recuerdo que en este caso medios de comunicación involucrados, de alcahuetes, bueno, con todo respeto, ya no lo vuelvo a decir, reportajes, en este caso, donde participaba el CISEN, que investigaban, reportajes en la prensa en donde este maestro, ¿sí?, entre comillas, le gustaba mucho mover el vaso y escuchar el sonido de los hielos. O sea, insinuando que era alcohólico. Todas esas cosas, canalladas, infamias. Ya eso se acabó. Para los que están pensando que es lo mismo, no, eso nunca, jamás. Buenos días, Televisión Educativa. Preguntarle, señor presidente, sobre la iniciativa de reforma educativa, si nos puede decir qué fue lo que observó su gobierno como para que uno de los puntos señalara e hiciera énfasis en la corresponsabilidad entre las familias y comunidades para la educación de los estudiantes junto con las escuelas. Y sobre otro tema, saber cuál es su impresión general sobre el estadio de los Diablos Rojos, por los emblemas culturales que tiene, porque fue construido por mexicanos, y saber qué aporta también para su proyecto que impulsará el béisbol. Bueno, pues el caso de la corresponsabilidad, que no se vaya a malinterpretar, porque como parte de la mal llamada reforma educativa y sobre todo con el propósito de poner la educación al mercado, de privatizar la educación, porque esa es la intención de fondo, o la intención que tenían, porque eso ya tronó, ya eso chupó faro, ya se acabó.
Pero lo que querían era, en el fondo, privatizar la educación, que estudiara el que tuviese dinero para pagar colegiatura, como si la educación fuese una mercancía, ponerla al mercado para ver quién compra la mercancía, quién puede pagar la educación. Ese es el fondo de todo. Eso es lo que movió todo. Entonces, en ese propósito querían que los padres de familia se hicieran cargo del mantenimiento de las escuelas, ¿sí?, y las cuotas. Se fue estableciendo ese sistema. Entonces, no queremos que se vaya a entender que ese es el propósito cuando se plantea la corresponsabilidad de padres de familia en el nuevo modelo educativo. Esto tiene más que ver con el apoyo que debe de tener el maestro, que lo tiene en los hechos también, de los familiares, de las madres y de los padres de familia, que están pendientes de sus hijos, que ayudan. Pues esto se da mucho, pero darle más importancia a esta participación conjunta de padres y maestros. Esto se da en comunidades rurales, por ejemplo, para la alimentación de los niños, hay comités de padres de familia, entonces se turnan para cocinar, se tiene un recurso que se maneja en la escuela, ese recurso se utiliza para comprar los alimentos, las madres, los padres ayudan, se turnan, se prepara la comida en la escuela. Ya esa participación existe, pero hay que fortalecerla, reconocerla, impulsarla. Lo ideal, que hacia allá queremos ir, es que los recursos para la alimentación en las escuelas lleguen también directo a la escuela, que no pasen por muchas instancias gubernamentales y que se utilicen con la participación de padres de familia. De esa forma, eso ya existe, eso se da por la misma organización de la gente, la misma organización de los padres de familia. No en todos lados, pero sí hay esta práctica que es extraordinaria, ejemplar, que va uno por los pueblos y es la hora del recreo o la hora de la comida y ahí están las mamás en cocinas, a veces con fogones, con tinas, con ollas, preparando la comida para los niños. Eso es de primera, una vinculación, y ahí están los maestros, y ahí están los padres de familia. Bueno, lo mismo pasa en todos lados con las tareas, donde hay tareas, donde se deja tarea, porque hay escuelas también donde ya no se acostumbra a las tareas, tienen unas prácticas de estudio distintas, de acuerdo a la pedagogía de cada escuela, tanto públicas como privadas. Pero ¿qué sucede? Los padres de familia pues participan, sobre todo, la verdad, las madres, en las tareas.
ayudan. Entonces, es una acción que ya se realiza. Entonces, lo que se busca es que eso se mejore. Esto apoya mucho también a las maestras, a los maestros, ¿no? O sea, a eso se refiere este concepto de exaltar estas prácticas, participación conjunta que ya se dan. Acerca de lo del béisbol, pues la verdad estoy muy contento y ya lo dije y vuelvo a repetirlo, en el caso del béisbol en México, el principal promotor del béisbol en México, desde la sociedad, se llama Alfredo Harp. Mi respeto para el señor, ayuda mucho en todo lo que es el fomento al béisbol. Y ojalá, y así otros empresarios ayuden en la promoción al deporte. Lo hacen, muchos tienen ligas, promueven el deporte, pero en el caso del béisbol es ejemplar lo de Alfredo Harp Elú. Es un auténtico promotor del béisbol y él es el que construyó este estadio que se va a inaugurar mañana y él fue el que financió la construcción del edificio sede de los mejores beisbolistas, el Salón de la Fama del Béisbol en Monterrey.